Dios les bendiga en esta noche, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta red social Facebook. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestra pastora Marilu Dones y nuestra iglesia Bautista Betel aquí en Río Grande. En esta noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y algunos testimonios relacionados con el tema que hemos estado tocando durante este mes de junio de el evangelismo. Así que vamos a orar primeramente y luego continuamos. Señor y Padre Celestial, en esta hora vamos ante tu presencia, Señor, sabiendo que contigo podemos todo. En esta hora he de poner la palabra tuya, Señor. He de, oh Dios mío, enseñar tu palabra. En esta hora te pido que en el nombre de Jesús tú pases, Señor, carbón encendido por mis labios, Señor, de tal manera que cada palabra que salga de mis labios sea con la aprobación tuya, Dios mío. En esta hora bendice, Señor, a cada uno de los que nos están acompañando a través de estas redes, Señor, y seas tú derramando de tu unción, de tu sabiduría, Señor, a cada uno, Señor, y podamos, Señor, atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor. Queremos aprender de ti, queremos estar más cerca de ti, Señor. Y en esta noche te pedimos nuevamente que tú bendigas al pueblo que está aquí reunido, Dios mío, a través de esta red. Y de manera especial tu bendición y tu unción sea derramada sobre cada uno de nosotros. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesús que te lo pedimos y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que como les acabo de decir, concluimos el tema del evangelismo. Así que, ¿qué es evangelismo? Por lo menos para mí, para la iglesia, entiendo que el evangelismo es la columna vertebral de la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque esa fue la encomienda que nos dio Jesús a cada uno de nosotros. El propósito, el plan de Dios para la humanidad, para que alcanzara salvación, para que alcanzara la vida eterna. Así que, ¿cuál es esa tarea? ¿Qué es eso de evangelismo? Pues mire, evangelismo es pregonar. El evangelismo es proclamar buenas noticias. Lo hemos estado estudiando en los viernes pasados, ¿verdad que sí? Así que vamos a proclamar esas buenas noticias. ¿Con qué propósito? Pues mire, con el propósito de que toda criatura alcance salvación. ¿Por qué enfatizo en criatura? Porque Dios, en el principio de los tiempos, cuando no había nada, ¿qué hizo? Él creó. Él fue creando cada uno de los elementos que compone esto que nosotros vemos día a día. Dios creó el universo, Dios creó la naturaleza, Dios creó los cielos, el mar, las estrellas, la tierra. Todo lo que podemos ver o alcanzar a ver fue creado por Dios. Ahora, dentro de todo lo que Él creó al hombre. Cuando hablo del hombre, hablo de el hombre y la mujer. Fuimos creados por Dios. Así que somos criaturas de Él. Pero, ¿sabe? Hay una diferencia. Cuando recibimos esas buenas noticias de salvación, cuando escuchamos la palabra del Señor que nos dice que estamos lejos de Dios, esa palabra establece que por cuanto el hombre se separó de Él, pecó, pues entonces estamos separados. Así que somos criaturas, pero cuando aceptamos las buenas noticias, cuando entendemos y creemos que necesitamos a alguien, a un Dios, necesitamos a ese creador en nuestras vidas para poder estar en victoria, entonces creo y lo confieso que necesito, primero que soy pecador y que necesito un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Pues el Señor Jesús. Así que cuando yo lo confieso y lo digo,
¿qué ocurre? Mire, ya pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y somos hijos de Dios porque Él dio provisión para que nosotros tuviéramos esa oportunidad. Y es la oportunidad que Él quiere darle a toda la humanidad. Y lo hace a través del Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando entramos a los caminos del Señor, al reino de Dios, Jesús, antes de irse, sepa que Jesús estuvo aquí en la tierra, nació, pasaron los años, cuando comenzó su ministerio, Él fue por toda la tierra, conocida en aquel momento, extendiendo el reino. Y utilizó diferentes estrategias para expresar y llevar el evangelio, las buenas nuevas, para llevar la salvación, para enfrentar al hombre para que entienda que es pecador. Y entonces Jesús le daba la respuesta. Jesús dijo: yo soy la luz, yo soy el camino. Y cada uno pues toma la decisión si esa invitación que nos da Jesús yo la quiero para mí. Cuando yo creo eso y lo tomo para mí, ¿qué ocurre? Jesús, antes de irse, dio una tarea a sus discípulos. Y esa tarea que Él le dio hace tantos siglos atrás es la misma tarea que hoy en día la iglesia la tiene. Ir y hacer discípulos. Ir y proclamar el evangelio. Mire cómo lo dice en Marcos 16:15. Dice Jesús: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que voy a proclamar ese evangelio, voy a llevarle las buenas nuevas de salvación, y esa criatura se va a convertir en hijo de Dios si acepta esa noticia, si acepta la invitación. ¿Quieres ser salvo? Sí. Si dices que sí, te conviertes en hijo de Dios. Pero vamos a repasar algunos de los temas o datos que hemos ido trabajando durante estos últimos viernes. El primer viernes nos dieron la definición de qué es evangelismo. Y evangelismo no es otra cosa que dar buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque mira, en esas buenas noticias le decimos a aquellos que no conocen al Señor que hay salvación para sus almas, que hay salvación para toda la humanidad, que la proveyó Dios a través de su Hijo Jesucristo para que podamos tener vida eterna. Así que evangelismo es llevar buenas noticias. Lo otro de lo que se habló es a quién le corresponde salir a evangelizar. ¿Quién tiene esa tarea? Como les dije ahorita, Jesús le dio esa encomienda, esa tarea a los discípulos. Y los discípulos hicieron lo propio, salieron a proclamar el evangelio. Y a cada persona que ellos le hablaban, esa persona se convertía a Cristo, reconocían a Jesús como el Salvador, como el Mesías, y entonces ellos se les daba también la misma encomienda. Y así sucesivamente hasta que hoy en el siglo XXI, ¿quiénes somos los que proclamamos esto? ¿Quiénes somos los que evangelizamos? Pues mire, la iglesia. Así que, ¿a quién le corresponde la tarea de evangelizar? A todo aquel que cree. A todo aquel que confiesa que es pecador y que necesita un Salvador, y que ese Salvador es el Señor Jesucristo.
Y cuando yo digo que es Señor, es porque Él es mi dueño, Él es el que me dirige. Así que todo aquel que confiesa, que cree, ese tiene la tarea de extender el reino, de evangelizar. Ahora bien, también se habló en los viernes pasados, ya sea Ixia o Jesús o Ángel, el viernes pasado, que quiénes son los que están capacitados para llevar el evangelio. Les voy a decir un secreto. Bueno, es un secreto a voces. ¿Por qué? Porque lo hemos estado diciendo desde el primer viernes del mes de junio. Mire, los que están capacitados para salir a evangelizar, mire, son niños, jóvenes, adultos, los ancianos, los pastores, los maestros de escuela bíblica, los evangelistas, todo aquel que cree o creyó en el Señor Jesucristo y tiene en su corazón la pasión, tiene la preocupación de que todos a nuestro alrededor conozcan al Señor, porque queremos que tenga vida eterna. Así que todos fuimos capacitados, todos fuimos comisionados a salir, a ir y llevar el evangelio. Ahora, también se habló en los viernes pasados que en qué forma es que vamos a evangelizar, cómo lo vamos a hacer. Miren, no hay una forma en particular. Cada uno de nosotros somos personas diferentes, Señor, ¿verdad que sí? Somos diferentes, tenemos diferentes características y diferentes formas de comunicarnos. Así que cada uno de nosotros, dependiendo de la situación a la que nos enfrentamos día a día, podemos ir y salir. Voy a salir a hacer diligencia y en ese caminar donde voy a ir a pagar las cuentas, donde voy a ir a hacer la compra, siempre me voy a encontrar con alguien que necesita la administración, que necesita recibir buenas noticias. Así que tengo que estar pendiente para que cuando yo vea esa necesidad y escuche y estar atento al Espíritu Santo, que me va a decir, mira, dile a aquella persona, simplemente Dios te bendiga. Eso nada más es evangelizar, porque yo estoy proclamando a esa persona que a lo mejor está triste o tiene alguna situación, está ensimismada en sí misma porque tiene un problema. Al yo decirle ese Dios te bendiga, eso le va a impactar. Y si ni tan siquiera tengo que abrir la boca, con solamente una sonrisa que yo plasme en mis labios, esa persona puede estar impactada. ¿Por qué? Porque nosotros somos el instrumento que Dios va a utilizar para extender su reino. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios nos da esta tarea a través del Señor Jesús, Él nos dijo, mira, sal, ve y proclama mi evangelio. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Salir, obedecer, y no sé cómo Dios lo va a hacer y cómo el Espíritu nos guía, pero ocurre, hermano, ocurre. Hay veces que ni nos damos cuenta que estamos siendo de impacto a las vidas que nos rodean. Así que tenemos que estar siempre a la expectativa, pendientes al Espíritu Santo para que nos guíe para proclamar y extender el reino, evangelizando. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero bendecir a los que me rodean. Así que lo importante es siempre tener el nombre del Señor Jesús en nuestros labios. Y al ser las herramientas, las cartas abiertas al mundo, con eso ya estamos haciendo la voluntad del Señor de ir y proclamar su palabra, de llevar esperanza a aquel que está desesperanzado, llevar libertad a aquel que está atado. Dios quiere que su iglesia, que cada uno de nosotros hagamos la tarea para la cual Él nos trajo
aquí. Y tenemos que ser diligentes en realizar esa tarea, porque tiene que haber en nuestro corazón el mismo sentir que tuvo Jesús, que dejó su trono para venir aquí a la tierra, para que cada uno de nosotros podamos tener vida eterna con Él. Mire, ¿sabe qué? Hay muchas veces que, y yo también he vivido eso, yo digo, Señor, yo no sé cómo te voy a hacer porque es que yo soy corta de palabras, yo soy muy tímida y no, yo no tengo lo que se necesita para yo salir y evangelizar. ¿Sabe qué? Esos son excusas, porque Dios nos da la tarea, pero también nos da la forma de cómo hacerlo, nos da la autoridad y nos da la unción. Hay un texto bíblico que está en el Salmo 18, déjame buscarlo por aquí, que es el que yo estoy usando ahora últimamente para recordarme que no soy yo, sino que el Señor Jesús a través de mí. Y en el Salmo 18:34, en la primera parte de ese salmo, dice, refiriéndose a Dios, a Jesús, dice, quien adiestra mis manos para la batalla. Y termina el texto diciendo, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y entonces ahí es cuando yo digo, ¿cómo yo aplico este texto a lo que estamos hablando del evangelismo? Mire, simplemente que yo lo que tengo que hacer es abrir mi boca. Y no es que me voy a quedar así con la boca abierta y van a salir los labios. No, es que si yo estudio la palabra del Señor, si yo busco su rostro, si yo tengo intimidad con Él, al momento en que yo me enfrente a una persona que está en necesidad, una persona que no conoce a Cristo, esa palabra va a fluir a través de mis labios. Y la palabra es la que hace la obra de a cada una de las vidas que la escucha y la recibe y tiene la salvación y se extiende el reino. Así que la oración que debemos hacer día a día es, Señor, quítame a mí y ponte tú. Que yo pueda hacer tu voluntad, que en el día de hoy yo pueda encontrar a una persona, 2, 3, y yo pueda proclamar tu nombre a esas personas. Y si estamos dispuestos, Dios lo va a hacer. ¿Dónde, cómo y cuándo voy a evangelizar? Pues mire, 24/7. 24/7. Mire, eso es una expresión. En realidad es que es en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Donde quiera que yo me encuentre, voy a decir buenas noticias. ¿Y qué buenas noticias yo voy a dar? Pues mira, yo le puedo decir a la persona, el Señor te ama. Mira, Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. O puedo decirle, mira, Jesucristo quiere libertarte del pecado. Jesucristo quiere libertarte del vicio. Jesucristo quiere sacarte de esa situación en la que tú estás. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Dios quiere vendar tus heridas. Él quiere restaurar tu matrimonio. Él quiere cubrir todas tus necesidades. Y así, ¿qué hacemos? Estamos llevando el reino de Dios a todos los habitantes de la tierra. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que necesito para evangelizar? Mire, creer, tener empatía, sentir esa pasión, ese dolor, esa compasión por aquel que está perdido. Ser sensible a la voz de Dios para que yo pueda darle lo que necesita a esa persona y así pueda proclamar y pregonar las misericordias de Dios. Así que otro comentario o expresión que se ha utilizado en estos últimos viernes es que nos toca a todos. Nos toca a todos evangelizar. Así que desde el más joven hasta el de mayor edad, cada uno vamos a proclamar el evangelio para que
el mundo entero conozca las misericordias de Dios. ¿Y dónde lo voy a hacer? En mi hogar, en mi casa, con mi familia, en el templo, en las plazas, en la fila del banco, en todo lugar. Yo voy a encontrar a alguien que necesita de Jesús y tengo que proclamar la maravilla, lo misericordioso que es Dios y la salvación que Él ha preparado para nosotros, para que tengamos vida eterna. En la Biblia se habla de esta misión. Y en un momento dado, mientras Jesús estaba aquí en la tierra, Él envió en una misión a los discípulos que estaban con Él. Y mire cómo dice en Lucas 10, 1 al 3 y el versículo 5. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que Jesús envió a estos discípulos, a estos hombres, para que fueran proclamando y hablando del reino de Dios. Y cuando Él llegaba a cada uno de sus lugares, ya las personas estaban a la expectativa porque querían escuchar de la palabra de Dios, querían escuchar de la salvación que venía a través de el Hijo. Y Él le dijo a esos 70, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Así que Jesús nos da la encomienda, nos dice cómo lo vamos a hacer, pero también nos dice, mira, no va a ser una tarea fácil, pero yo te envío, yo te voy a respaldar. ¿Y qué vas a proclamar? La paz de Dios a aquellos que tienen necesidad de ella. También en Mateo 9, del 35 al 38, vuelve a enfatizar que la mies es mucha. Y dice en el texto bíblico, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Recorría los lugares, a diferentes sitios. ¿Y qué hacía? Enseñaba la palabra de Dios en las sinagogas, en el templo. También iba predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio? Mira, hay buenas noticias para ti, hay salvación para ti, hay vida eterna para ti. Solamente extiende tu mano y yo te lo voy a dar. Ese es lo que vamos a pregonar, de eso es lo que vamos a hablar, del Señor Jesús y de cuánta misericordia Él tiene para con nosotros. Mire lo otro que hacía Jesús mientras iba evangelizando. Dice que primero enseñando en las sinagogas, luego predicando el evangelio del reino y lo otro que hacía era sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que cuando salimos a evangelizar, no es que lo más importante es hablar del Señor, hablar del evangelio, pero lo vamos a hacer también a través de hechos, a través de obra. Y la obra es que voy a ir allí, aquel está en necesidad. Puedo orar por ti. El Señor te puede ayudar. El Señor te puede sanar. El Señor te puede dar la dirección para que tomes una buena decisión. Así que sanando de enfermedad y orando. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús, mire cómo Él trabajaba este proceso de evangelismo. ¿Por qué lo hacía? En el versículo 36 dice, y al ver las multitudes, hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una bendición hacer la voluntad de Dios. Es una bendición obedecer al Señor, porque es lo único que Él nos pide a cada uno de nosotros. Y en esta noche quiero compartir con ustedes 3 testimonios de 3 hermanos en nuestra iglesia. La Iglesia Bautista Betel. El Señor nos dio esta comisión que se ha dado a toda la iglesia en todo el mundo, pero particularmente en la Iglesia Bautista Betel el Señor nos dio un llamado: centro misionero. Y como centro misionero, Dios le ha placido darnos la encomienda y darnos la tarea, y hemos a través de los años hemos hecho según el Señor nos ha instruido, y hemos ido evangelizando por todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo, no es que lo que quiero decir es que hemos tratado de ir, como dice el texto bíblico de Marcos, y hemos ido a diferentes pueblos de la isla de Puerto Rico. Hemos llegado hasta países de Latinoamérica extendiendo el reino. Pero hay algunos que pueden ir y otros que no. Los que nos quedamos acá en Puerto Rico, estamos acá en Río Grande, ¿qué hacemos? Oramos, evangelizamos en el lugar donde estamos, pero hay unos que salen más allá, que tienen el llamado de misionero. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Esos hermanos amados nuestros que cuando el Señor los llamó, no hicieron otra cosa que decir, como dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí. Y respondieron con un sí al llamado de Dios al ministerio como centro misionero. Veamos lo que estos hermanos van a compartir con nosotros para llevar las buenas noticias de salvación mediante el evangelismo. Vamos a escuchar a Edwin Fonseca como supervisor de las obras misioneras en la Iglesia Bautista Betel. Vamos a escuchar a Samara, que es una hermana nuestra que está ubicada en Bayamón, y tenemos a Jairo y a Cindy, que están en el pueblo de Juncos. Estos 3 hermanos van a testificar sus experiencias dentro del campo misionero evangelizando. Hola, estamos aquí en la Iglesia Bautista Betel y tenemos a nuestro hermano Edwin Fonseca. Dios te bendiga, Edwin. Tenemos aquí a Edwin que nos está ayudando en este estudio bíblico para hablarnos de cómo funciona el evangelismo en la Iglesia Bautista Betel. ¿Tu nombre completo, Edwin? Mi nombre es Edwin Fonseca Casillas. Amén. ¿Y en qué te desempeñas aquí en la Iglesia Bautista Betel? Actualmente soy la persona encargada de la supervisión de las misiones de la Iglesia Bautista Betel. Amén. ¿Llevas mucho tiempo? Aproximadamente 13 años. Amén, aleluya. Una pregunta, Edwin. ¿Cuál es la misión y la visión de la Iglesia Bautista Betel como centro misionero? Pues la misión nuestra, desde un comienzo, surge bajo una preocupación cuando llega un momento que nuestra iglesia creció tanto que nuestros pastores, la gente le pasaba por el lado y eran miembros de aquí y eran tantos que ni se acordaban. Y la pastora eso le preocupó y fue en oración al Señor y Él le dio este plan de comenzar a extender en cada pueblo de esa gente que teníamos aquí, irlas ubicando en diferentes pueblos y así a la misma vez
ir creando iglesias donde la gente pudiera conocer al Señor y el evangelio se fuera extendiendo. Amén. Oye, Edwin, ¿y cuántas misiones y extensiones tiene la iglesia, tanto aquí en Puerto Rico como fuera? Bueno, actualmente tenemos en Puerto Rico aproximadamente 23 obras y fuera de Puerto Rico un promedio de 15. De 15. Eso es sin aquellas obras que donde llegamos fuera de Puerto Rico, que eran países como Haití, España, que bajo las reglas y normas del país era más complicado poder abrir obras. Pues nosotros, después que las teníamos ya bien formadas, por dirección de Dios se las entregábamos a diferentes iglesias que actualmente las tienen y siguen extendiendo el reino de los cielos. Gloria al Señor. Así que el evangelismo en medio nuestro está en continuo movimiento. Eso es correcto. Amén. Entonces, Edwin, ¿cuál es la importancia del evangelio dentro del campo misionero? Bueno, es la base, ese es el motor y esa es la base fundamental. Porque la iglesia no se va a llenar de personas, la gente no va a conocer si nosotros no usamos ni implementamos lo que fue lo establecido por Dios. Porque el Señor estableció en su palabra que nosotros extendiéramos su reino. Dijo, id por todo el mundo predicando el evangelio. La manera de hacerlo es que el pueblo de Dios, que aquel que le ha conocido, aquel que ha experimentado la bienaventuranza, ha experimentado la bondad de Dios, ha experimentado su misericordia y ha experimentado lo bueno que es estar en el Señor, desea que otros tengan y anhelen ese beneficio que Dios nos da, gratis, gratuito, que costó su sangre, para que nosotros podamos en un final cumplir con lo que Él estableció desde el principio, que era que reináramos con Él. Amén, aleluya. Y una pregunta, Edwin, ya que el tema del estudio es el evangelismo, ¿cuál ha sido tu experiencia personal con respecto a este oficio de llevar las buenas nuevas, el evangelio? Es un trabajo que es difícil. No podemos decir que es fácil. Cuando digo que es difícil, es porque nosotros estamos bregando con el reino. Estamos bregando con el reino de los cielos, estamos bregando con el reino que dice la palabra que lo dirige un príncipe que se llama Satanás. La iglesia y nosotros en nuestra misión estamos continuamente bajo este ataque, pero a la misma vez tenemos la satisfacción de que estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia es ver cómo las personas conocen al Señor y se deleitan en Él. La experiencia en nuestra vida es sentirnos satisfechos porque estamos cumpliendo con esa comisión que Dios nos da. Vuelvo y les repito, esto no tiene una estrategia como tal. Simplemente el Señor nos dijo, id y predicad el evangelio para que mucha gente se pueda convertir, para que mucha gente pueda conocerlo, para que mucha gente pueda venir. Pero la manera, Dios lo va a usar a usted y nos usa a nosotros en la manera que sea, llevando alimentos. Cuando vamos a las repúblicas, que hay tanta necesidad, al ver la generosidad que nosotros hacemos, implementando, pues llevándole cosas que ellos necesitan, ellos pueden ir viendo que nosotros le estamos expresando el amor de Dios, porque el amor de Dios lo vamos a expresar nosotros. Somos tú y yo, por eso es que somos el evangelio de Él. Nosotros somos los que implementamos las bondades de Dios, porque lo tenemos en nuestro corazón. Nuestro corazón está libre, es voluntario y anhela en todo momento cumplir aquello que Dios nos mandó a hacer, a que otros lo conozcan. Amén. Muchas gracias, Edwin, por este tiempito que nos diste. ¿Cómo te sientes? Te voy a hacer una pregunta que no estaba.
¿cómo tú te sientes cuando siendo el supervisor, ¿verdad?, de todos estos misioneros que están trabajando en las diferentes obras? ¿Cómo tú te sientes cuando ellos te traen sus informes de lo que están haciendo en los diferentes lugares donde están ubicados? Yo me siento privilegiado en la palabra, porque cada uno de ellos, uno ve el amor y la pasión y cómo realmente demuestran que le creyeron al Señor. Son hombres y mujeres que dejaron todo. Hombres y mujeres que muchos de ellos han tenido trabajo en nuestra isla en posiciones donde generaban un ingreso que podían vivir a comodidad, a un estilo de vida bueno. Y cómo esos hombres y mujeres de Dios le creyeron al Señor. Y yo le puedo decir que económicamente Dios le suple todo. Que realmente la bendición está en obedecer a Dios. Me siento satisfecho en sus informes porque a pesar de que estamos en un momento difícil, donde se está cumpliendo la palabra, yo quiero que ustedes entiendan esto, la palabra se está cumpliendo. El Señor está pronto a venir. La fe está siendo estremecida. La iglesia está siendo atacada. Y en medio de toda esta situación, estos hombres y mujeres que aceptaron este llamado, a los cuales pues yo soy parte de ellos, nuestra meta es que todos conozcan al Señor. Hay lágrimas, hay tristeza, pero también hay alegría y también tenemos una canasta donde cosechamos fruto para eternidad. Amén. Gloria al Señor. Así que gracias, Edwin, nuevamente. Y a sus órdenes. Hasta la próxima ocasión. Dios te bendiga. Amén. Amén. Estamos aquí nuevamente compartiendo con los hermanos de Iglesia Bautista Betel. Y tenemos aquí a nuestra hermana Samara. Dios te bendiga, Samara. Gracias por recibirme en esta tarde. Así que vamos a comenzar esta pequeña entrevista. Recuerde que estamos en evangelismo, el tema del evangelismo, y tenemos aquí a Samara. Samara, ¿en qué te desempeñas aquí en la Iglesia Bautista Betel? Bueno, pues tomando lo que la labor que estás haciendo, pues estoy como obrera del Señor aquí en la Iglesia Bautista Betel de Bayamón, en la calle India, acá 53, y aquí ya llevo alrededor de 5 años sirviéndole a mi Señor. Amén, gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como misionera? Llevo como misionera 26 años. 26 años cuando el Señor me llamó, y ha sido consecutivo esos 26 años. ¿Qué lugares has estado? Pues estuve primero, el Señor, pues en el 1995, el Señor me instaló en la extensión de Toa Alta, y de Toa Alta, pues ahí me fui para Toa Baja. De Toa Baja me trasladaron para Bayamón. De Bayamón entonces salgo para Río Piedras, y de Río Piedras ya estuve 9 años para aquí, para Bayamón nuevamente. Amén, gloria al Señor. Así que, ¿qué te motivó o qué te llevó a tomar la decisión de trabajar como misionera en la Iglesia Bautista Betel? Amén, amén. Pues mira, la decisión pues la tomé en el llamado que me hizo directamente el Señor, porque yo digo que ese llamado uno siente cuando el Señor le habla a uno. Y recuerdo que eso fue a la semana siguiente, el hermano Eliseo me estaba llamando para hacerme instalarme, y tomé lo que en 5 años pues ya yo había estudiado la porción bíblica de Marcos. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y recuerdo que dije, aquí, Señor. Y en ese momento, pues yo dije, no puse ninguna excusa. Enseguida, pues fui a la extensión de Toa Alta a trabajar allí como obrera del Señor.
Así que ese llamado que acabas de mencionar de Marcos ardió en tu corazón. Definitivamente. Tengo pasión Definitivamente. para llevar el evangelio a aquellos que están lejos de Dios. Definitivamente. Amén. Aleluya. Ahora llama. que esa llama subió. Amén. Amén. Ahora te pregunto, ¿verdad? Hemos estudiado lo que es evangelismo, ¿verdad? Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo tú compartes el evangelio? ¿Cómo tú sigues ese mandato de ir? Amén. Bueno, como sabes, y dentro de lo que a nosotros, hermana Lani, nos han enseñado durante tantos años, ¿verdad? Porque han sido, como te dije, 26 a los 30 en Betel, 32 años en Betel. Pues comparto el evangelio tanto en mi familia, porque muchos se han convertido, pero la tarea que todavía eso es ninguno por lo que nosotros estamos pasando, pues me encanta el evangelismo. A mí me gusta salir a la tarea de llevar el mensaje, de buscar la vida para el Señor. Los cultos que hemos hecho afuera, pues eso es algo que nosotros estamos ansiando volver a hacerlo, de llevar el mensaje y de rescatar vidas para el Señor. O sea que ustedes salen, van casa por casa. Casa por casa. Dan culto al aire libre. Sí, y entonces estamos dando lo que pudimos hacer con esta pandemia, pues fue la rogativa. Okay. Hice la rogativa, íbamos pues casa por casa orando, presentándole al Señor, y veía cómo la gente se asomaba por las puertas o por las ventanas y aceptaban la oración. Que fue algo bien impactante para nosotros. Que utilizan varias estrategias, uno por uno, exacto. Van por las calles en rogativa, que como dice, es orando por las calles, y las personas que quieran se acercan y reciben la oración. Amén, amén. Amén, qué bueno. Ahora, ¿podrías narrarme, Samara, alguna experiencia particular en ese proceso de evangelismo, de llevar la palabra y llevársela a aquellas personas que no conocen al Señor? Mira, amada, durante esos años, una de verdad, a misiones donde me tocó, pues una de las, han sido muchas, pero una de las que a mí me impactó, me tocó mucho, fue entrar a los residenciales. A mí eso fue una experiencia tan hermosa, porque mucha gente, la gente piensa los temores de entrar a los residenciales, pero a mí era como un reto, y dice, yo voy a entrar, y eran bastantes residenciales que había, y yo entraba, y fue impactante cómo cada vez que yo llegaba con la tarea de impactar la vida, cómo ya me conocían, y ellos mismos me daban, deja pasar, porque ya yo había aprendido lo que eran, ¿cómo te puedo decir? Las cosas que ellos decían, las señales que ellos hacían, y entonces el libre, entonces yo entraba, y ellos se acercaban, y ya a todos los que iba, ya ellos me conocían, de cultos al aire libre, pude traerme los niños en la escuela bíblica. Fue una experiencia, inclusive aquí en Bayamón lo hice, en Residencial La Gloria, y di cultos también ahí. Y entonces, pues, esta es una de las experiencias de todas, lo que más a mí me ha motivado y me gusta entrar a los residenciales. Una pregunta que no te la había hecho antes. ¿Cómo reacciona la gente cuando usted se acerca y le habla del Señor? Pues, cuando nosotros identificamos que somos de la Iglesia Bautista Betel, uno piensa, no, Betel lo conoce mucha gente, y cuando saben que somos de Betel, enseguida nos han dado la entrada, hemos podido hablar, presentamos enseguida, hablamos, y entonces vamos con el plan de salvación. Pero en este camino, aparte, como te decía, de la experiencia hermosa, veo cómo nuestra iglesia durante tantos años que uno ha ido en este caminar, cómo el Señor recibe, y lo más hermoso cuando te dicen que aceptan al Señor.
que le podemos presentar ese plan de salvación. Que hay una satisfacción Definitivo. en llevar la palabra del Señor, el llevar las buenas nuevas. Y ahí tenemos a nuestra hermana Samara, Amén. muy amada por nosotros, Amén. que ha trabajado para el Señor en este campo por, me dijiste, 32 años. 32 años. Así que 32 años haciendo la voluntad del Señor Amén. y cumpliendo con la encomienda que Dios Amén. nos ha dado. Amén. Y para que todo aquel que no conozca al Señor, pues venga a los pies del Señor. Amén. Eso es lo más Así que hermoso. te agradezco mucho, Samara, por haber compartido Amén. tus experiencias. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Y ha sido para mí una bendición. Y aquí está. Amén. Dios les bendiga. Estamos aquí en el hermoso pueblo de Juncos, junto a unos hermanos que son muy amados por nosotros en la Iglesia Bautista Betel. Así que les voy a pedir que se presenten. Mi nombre es Jairo Sánchez, soy nicaragüense y estoy aquí pastoreando la Iglesia Bautista Betel en Juncos, junto con mi esposa. Mi nombre es Cintia Peña, vengo del pueblo de Arroyo y aquí estoy con mi esposo pastoreando juntos para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Vamos a comenzar preguntándoles cuánto tiempo llevan en el Señor. Yo llevo 28 años desde que me convertí al Señor, 28 años. Amén. Cindy, Yo este año cumplo 22 años sirviéndole al Señor. ya, pero próxima pregunta, ¿verdad? Pues estamos con el tema del evangelismo. Así que la pregunta pues es, ¿cuánto tiempo llevan en el campo misionero? En el campo misionero, yo llevo 24 años en el campo misionero. A ver. Y nosotros llevamos 15 años casados, así que mi esposa se integró a este ministerio y ya llevamos ese tiempo sirviendo al Señor juntos. Como esposo, muy bien. Ahora te pregunto, Jairo, porque el Señor te llamó a ti primeramente, ¿verdad? Y Cindy se integró. ¿En qué lugares has servido dentro de este campo misionero? Pues fíjate, yo empecé en Nicaragua. Estuve en Nicaragua en el 1998. Después me enviaron a Costa Rica. Estuve en Costa Rica como un año más o menos allá sirviendo al Señor y después llegué a Puerto Rico y he estado en varios pueblos. He estado en Mayagüez, San Isidro, Salinas, Maunabo y Caguas y ahora aquí en Juncos. Así que Sí, el he Señor estado en varios lugares. te ha llevado a varios lugares, Sí, sí. cumpliendo las promesas y el llamado que Él te ha dado. Ahora, te pregunto, Jairo, ¿qué te motivó? ¿O en qué momento tú decidiste decir sí a el llamado del Señor de ir? Pues fíjate, el Señor me llamó cuando tenía 17 años. Cuando yo me convierto a Cristo, al año creo yo, el Señor me hace un llamado pastoral y eso lo guardaba en mi corazón. Pasaron 5 años y hubo una oportunidad para pastorear una iglesia. Recuerdo que Eliseo de Jesús, que era nuestro supervisor en ese momento, me llamó. Me dijo, Jairo, necesitamos un pastor en Nicaragua. ¿Estás dispuesto? Yo le dije que sí, porque mi anhelo era servir al Señor y creo que pues, ha sido la mejor decisión que he tomado en aceptar ese reto de servir al Señor. Así que fue en ese momento donde decidí servir a Cristo en el área pastoral y fue porque Dios me llamó y por amor a las almas pues acepté ese llamado. Amén, gloria al Señor. Así que esa llama que arde en el corazón, que te lleva a trabajar y a llevarle las buenas nuevas de salvación al Señor, a los que no conocen al Señor. Y tú, Cindy, sé que te casaste con Jairo, pero eres la ayuda idónea de él. Esa llama también está en tu corazón. Amén. Precisamente cuando me convertí,
al Señor, ¿verdad? Siempre me gustó trabajar bien de cerca con los pastores, ¿verdad? Del lugar. Y entonces, Hilda Morales fue mi pastora, ¿verdad? Y entonces trabajaba de cerca con ella, me iba a evangelizar con ella, visitaba, y entonces cuando a mí me preguntaba, mira, ¿vas a ser misionera? Yo dije, no, yo voy a ser ayudante misionero. Y ahora mismo, ¿verdad? Me pongo a pensar que Dios iba preparando el corazón de uno, ¿verdad? Para momentos como estamos. Para hacer la ayuda idónea de este pastor. Muy bien. Gloria al Señor. Ahora les pregunto, obviamente la pregunta tiene dos partes. Antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿cómo comparten el Evangelio con las vidas que necesitan al Señor? Fíjate, antes de la pandemia teníamos esa libertad de ir casa por casa evangelizando a las familias que nos encontrábamos en las casas o en las plazas. Teníamos más libertad, pero ahora con la pandemia pues hemos tenido muchas restricciones y hemos estado evangelizando a través solamente de plataformas, por ejemplo Facebook o WhatsApp. Hemos estado evangelizando a través de las redes sociales y ahora, después de ya 1 año y medio que hemos estado en esto, pues estamos ya repartiendo tratados en las calles, dejando tratados en los hogares, pero ha sido un reto, esto ha sido fuerte, trabajar en el evangelismo en esta pandemia. Pero hay otras cosas que también nosotros hemos estado haciendo para evangelizar. Mi esposa también ha estado trabajando en el área de los niños, ¿verdad? Y ella también pues ha podido evangelizar con maestros, ¿verdad? Tratar de buscar niños, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Una pregunta, ¿cómo reaccionan la gente cuando ustedes se acercan, obviamente antes de la pandemia, pero ahora en este momento, cómo reacciona la gente al escuchar la palabra del Señor a través de sus labios en las diferentes estrategias o formas que ustedes evangelizan? La gente está receptible, fíjate, ellos aceptan que oremos por ellos, pero todavía tienen ese cuidado que uno pues, ¿verdad? Vaya a contagiarlo, porque uno no sabe quién está contagiado y quién no. O sea, hay temor, pero a la misma vez hay hambre por la palabra del Señor. La gente en este momento están llenos de ansiedad, incertidumbre, y sí anhelan que vayamos a llevarle el Evangelio. Y yo sé que Dios va a abrir las puertas en su momento para que podamos, con toda, ¿verdad?, la fuerza y la ayuda del Señor, para poder llegar a cada vida que necesita ese mensaje de esperanza. Amén, amén. Ahora, te pregunto a ambos, según ustedes entiendan, nárrame una experiencia dentro del campo misionero, disculpen, dentro del campo misionero en el evangelismo que te haya impactado. Bueno, fíjate, es el Señor el que hace la obra en el evangelismo, el que es Dios respaldando el llamado, la obediencia que tú tienes cuando vas a evangelizar. Y una de las cosas que hemos visto son sanidades. Dios sana a los enfermos cuando tú oras por ellos. Hemos tenido casos que hemos ido a evangelizar a un hospital y hemos escuchado testimonios que Dios ha sanado a personas. Evangelizando tal vez en las calles o en un hogar, hemos escuchado testimonios de que Dios ha restaurado ese matrimonio. Sabe que son muchos testimonios los que podríamos dar del evangelismo. El evangelismo es sumamente importante en la iglesia. Hay que hacerlo, porque si dejamos de evangelizar, creo que dejaríamos de crecer, dejaríamos de ver vidas llegar a los pies de Cristo. Así que el evangelismo es sumamente importante y uno ve el respaldo de Dios cuando uno va a las calles o a los hogares a evangelizar.
Y ese es el propósito de la iglesia en la tierra, extender el reino, dar las buenas nuevas. Cindy, te pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia como ayuda idónea de este pastor amado de Jairo? Bueno, han sido varias, ¿verdad? Varias experiencias. Una de ellas es el escuchar diferentes situaciones, ¿verdad? Y uno saber cómo bregar con ellas y especialmente, ¿verdad? ¿Cómo te digo? El ayudarme en los momentos de prueba que hemos pasado. Esas palabras sabias que tú me has dado me han ayudado a sobresalir. Eso como pareja, pero también en la iglesia, ¿verdad? O que las personas a veces se le acercan a uno y te dan una información, te dan una situación. Entonces, el tú ser sabio y tener discernimiento para qué cosas son las que realmente tú tienes que pues, darle importancia. Porque hay algunas cosas que es para dañar el corazón o dañar el ministerio o dañar la iglesia, pero hay otras cosas que son las que Dios quiere que tú sepas para que podamos orar y darle forma a eso. Otra área ha sido en evangelismo. Jairo, ¿verdad? Me dio la oportunidad de trabajar campamentos de verano. Y mientras que las personas toman los campamentos como que para soltar al muchacho y que lo cuiden, pues nosotros hubo un grupo bien bonito, ¿verdad? Un grupo de hermanos que tuvieron en su corazón el verlo como el momento de evangelizar para los niños. Y salíamos a evangelizar anunciando que íbamos a tener campamento de verano, nos vestíamos y era un gozo, alegría porque todos aportaban su granito de arena. Entonces en los campamentos nosotros entregamos tanto el corazón a de que los nenes tenían que tener esa palabra sembrada y entregamos tanto que tuvimos fruto del campamento, de personas que se quedaron en la iglesia por causa de sus campamentos. Así que yo creo que tanto en la área personal como ministerial, como evangelizar, pues he tenido la experiencia de crecer. Y aunque la pandemia vino y cambió unas cosas, ese anhelo, ese deseo aún está ahí. Y en este año pues hemos tratado a través de la plataforma, ¿verdad?, impactar a niños que se han querido conectar y hemos visto que Dios ha tratado con ellos y ellos son fieles conectándose y nosotros buscando la manera de cómo llevarle la palabra y entonces y traerlos al Señor. Sí, y entonces ha sido un reto, pero los nenes se han adaptado y entre ellos mismos se llaman buscando otros amiguitos para que se conecten, ¿verdad?, a la plataforma para escuchar la palabra del Señor. Es que están convirtiendo a esos niños también en evangelistas, llevando la palabra del Señor. Así que es de sumo gozo, ¿verdad?, saber que hay pueblo de Dios que está tratando y haciendo la tarea para la cual Dios nos ha llamado. Así que yo quiero agradecerles bien desde lo profundo de mi corazón el que ustedes hayan querido compartir conmigo todas estas experiencias. Y mi oración es que el Señor los siga usando con poder y gloria y que manténganse firmes en el Señor haciendo así. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Amén. Te bendiga. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso trabajar para el Señor. Es hermoso tener todas estas experiencias. En la palabra establece, dice que irán llorando para hacer esta tarea, pero iban a regresar regocijados. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad del Señor, porque obedecieron. Y eso es bien importante. Quiero
para terminar este estudio o compartir, Señor, este conversatorio sobre el evangelismo, quiero compartir una historia que me impactó mucho por internet. Vi la historia, vi este documento, un documental, donde habla de un hombre de Dios, un hombre que tenía pasión para extender el reino. Tenía una pasión y una compasión increíble. Según yo fui leyendo la historia, de verdad que me impactó. Y cuando usted escuche la historia, usted me dice si usted cree que usted puede ser parte de esta hermosa tarea de extender el reino. Estoy hablando de un hombre que se llamó John Harper. Y el título del documento que leí dice así: John Harper, el último predicador del Titanic. ¿Se le hace conocido? Sí, imagino que sí. Hemos escuchado mucho de este barco de allá para principios del siglo de los 1900, siglo XX, que fue construido este barco. Hablan de la historia del Titanic y se habla de diferentes personas, pero no se habla de este hombre. Esto lo conocemos nosotros porque somos cristianos y vemos el poder de Dios. Se nos testifica del poder de Dios cuando cada uno de nosotros hacemos la voluntad del Señor. Y John Harper era un hombre que, como les dije, estaba apasionado por extender el reino. Y nos dice la historia que John Harper se convirtió al Señor a la edad de 14 años, allá en un pueblo llamado Houston, en Escocia. Y desde los 14 años a los 17, él predicaba y evangelizaba. Pero esa pasión que él tenía para llevar el reino, para evangelizar, fue a los 17 años que él fue a predicar por las calles de su ciudad. Trabajaba en un molino, pero en su tiempo libre lo dedicaba para llevar la palabra del Señor a aquellos que estaban necesitados. Un pastor bautista de este lugar que escuchó hablar de él, escuchó lo que él hacía y se acercó a John Harper y le dijo: mira, esa pasión que tú tienes, te voy a incluir dentro del programa de mi iglesia y te vamos a enviar a este lugar. Lo llevaron a un lugar para que pastoreara. Era un lugar donde había una iglesia pequeña que tenía 25 miembros. Al poco tiempo, John Harper se empezó a trabajar en el reino como pastor en este lugar y llegó un momento en que ese trabajo rindió fruto y llegó esa iglesia a tener 500 miembros. Así que, ¿qué hicieron? Pues mira, mudaron la iglesia a un lugar más espacioso. Y en ese intervalo de tiempo, John Harper se casó y tuvo una hija. Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo, su esposa murió. Pero eso no detuvo a John Harper. Él siguió haciendo la labor para la cual Dios le había llamado, de extender el reino. Este hombre, era tal su trabajo que se escuchó de él aún allende los mares, en la ciudad de Chicago. El pastor Moody, Dwight Moody, lo invitó a su iglesia para que predicara y obviamente hablara de lo que era extender el reino. Y estuvo John Harper en la iglesia de Moody por 3 meses más o menos. Pero en ese tiempo que estuvo este hombre en aquel lugar, fue cuando hubo el avivamiento más grande en esta iglesia. Harper volvió a Gran Bretaña, a Inglaterra, a trabajar en su iglesia. Y un tiempo después, Moody volvió a invitarlo, porque
la pasión que tenía John Harper por proclamar el reino tocaba los corazones. En esta segunda invitación, John Harper dijo, ok, voy a ir, pero me voy a ir en el Titanic, que era el primer viaje de este barco. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque lo que en realidad me impactó de este hombre de Dios es que viajó en el Titanic, viajó con su hija y su hermana que lo acompañaba para ir a esta campaña. ¿Y sabe lo que él hizo? La noche en que ocurrió el accidente con el iceberg, ¿qué hizo este hombre? Él se ocupó, guardó a su hija, la envolvió en una sábana y a la hermana y la colocó en un barco salvavidas. Pero él se quedó en el barco Titanic. ¿Para qué? Mire, hermano, eso fue lo que más me impactó. Él envió a su hija, la puso a salvo, pero él se quedó porque él sabía que había muchas vidas en ese barco que iban a perecer y no tenían a Cristo. Y en el tiempo que se tardó el barco en hundirse, John Harper proclamó la palabra del Señor a todo aquel que lo escuchaba y le decía, ¿conoces a Cristo? Tú necesitas a Cristo. Ten por seguro que vamos a perecer. Posiblemente vamos a perecer aquí, pero asegúrate que cuando perezcas vayas al reino, vayas al cielo. Así que él se quedó porque él quería estar seguro de que todo aquel que estaba en aquel barco, a lo que él pudiera alcanzar, conocieran a Cristo. ¿No es eso pasión por las vidas que se pierden? Ese es el ardor que yo quiero tener en mi corazón para poder proclamar el reino de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Más adelante, luego de que ocurriera todo esto, creo que un año o dos después de ocurrido el accidente de Titanic, que murió, donde murió John Harper, y que se salvaron la hermana y la hija de John Harper, un hombre en una iglesia se levantó a testificar. Lo primero que dijo, yo soy un sobreviviente del Titanic. Este hombre dijo, yo quiero testificar algo. Esa experiencia que yo tuve en el Titanic me marcó. Y este hombre que se llamaba Aguila Webb dijo el siguiente testimonio. Cuando estaba a la deriva, solo en un mástil esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper de Glasgow cerca de mí. Y este hombre me dijo, eres salvo. Y ya ahí estaban en pleno océano, en pleno mar, sujetados a las piezas que quedaban flotando luego que se hundió el Titanic. Y le dijo, hombre, me dijo, ¿eres salvo? Yo le respondí, dijo Aguila, no, dije, no lo soy. Y él le respondió, John Harper le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde y él me dijo, refiriéndose a John, ¿eres salvo ahora? Y él le respondió, no puedo decir aún con certeza que lo soy. Y volvió a decirme John Harper, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Poco después de que él le dijera eso, se hundió por última vez John Harper. Y allí, donde estaba el señor Webb, solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de él, creyó. Así que testifico hoy que soy el último convertido por la predicación de John Harper.
¿No es hermoso eso? ¿No impactó eso a este hombre que lo hizo creer? Cuando cada uno de nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos las cartas abiertas que Dios pide que seamos para que el mundo conozca a Dios, entonces se puede alcanzar la tarea y estamos fomentando que Dios es bueno, que a través de nosotros el mundo pueda ver a Jesús, que cada palabra que salga de nuestros labios, que sea para bendecir a otros y que esa palabra cause impacto a toda vida que no conozca al Señor, de tal manera que crea en el Señor Jesucristo y se rinda a sus pies. En esta noche te invito a que reflexiones y tomes decisión firme de hacer evangelismo, de proclamar buenas nuevas de salvación, de tal manera que Dios se alegre de la tarea que nosotros hacemos y Él la reciba con amor. Tres preguntas que te quiero hacer. ¿Qué podemos aprender de la vida de John Harper? Mire, que no es imposible. Dios es el que hace todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar en la disposición. Hagamos como nuestros hermanos Edwin, Samara, Jairo y Cindy, que salieron. Ellos fueron al campo misionero, pero no necesariamente tenemos que ir al campo misionero. En el día a día podemos proclamar y evangelizar la palabra del Señor de salvación y llevar esperanza a aquellos que la necesitan. Y la tercera pregunta: ¿quieres tener ese sentir en tu corazón, esa pasión, esa empatía, esa compasión? Pues vamos a pedírsela al Señor para que desde este momento en adelante diligentemente hagamos lo que el Señor nos envió a hacer como iglesia y como hijos suyos. Señor, oramos para que de manera especial tú estés con nosotros. Hemos estudiado lo que es evangelizar. Hemos escuchado testimonios de lo bueno que es hacer y obedecer tu palabra, Señor, y la satisfacción de poder llevar tu palabra y que podamos ver vidas que responden a tu llamado. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser las herramientas, Señor. Queremos ser las antorchas encendidas para llevar tu palabra a todo aquel que la necesita. Señor, obra de manera especial en nuestros corazones. Obra de manera especial en cada uno de los hijos tuyos, tu iglesia, para que diligentemente, Señor, con denuedo, Señor, salgamos y abramos nuestros labios, Señor, para bendecir y para llevar las buenas noticias de salvación. Gracias, Señor, porque es un privilegio el poder proclamar tu palabra. Así que te pido, Dios mío, que de manera especial haya anhelo en nuestros corazones de extender tu reino, de llevar tu palabra a toda criatura que tenga una necesidad y que pueda tener un encuentro real con el Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos llevar salvación, Señor, que podamos llevar sanidad, Dios mío, que podamos llevar y cubrir todas aquellas necesidades que aquellas vidas no tienen, Señor, que están necesitadas. Que tú, Señor, a través de nosotros, Señor, nos uses, Señor, para bendecir y llevar las buenas noticias de salvación a toda la humanidad. Que ese sea el anhelo
en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan aprendido algo y que estos estudios bíblicos les hayan dado esa pasión, esa compasión, esa empatía que necesitamos para llevar el evangelio a todo aquel que lo necesita. Pero también quiero decirte e invitarte que este próximo domingo tenemos nuestro culto de adoración al Señor, comenzando a las 9 con el protocolo y el culto de oración, y luego tenemos la parte de la adoración al Señor y luego escuchar la palabra del Señor que edifique nuestras vidas. Y también te esperamos el próximo viernes a las 8 en otro estudio bíblico, porque es importante conocer la palabra de Dios para que Él nos dé la dirección de cómo hacer conforme a su voluntad. Así que en esta noche te digo, Dios te bendiga y para adelante con el Señor. En el nombre de Jesús. Enviando un redentor, su Hijo fue quien vino.